en vivo, compañeros. Buenas tardes, le damos la bienvenida desde acá, desde el Consejo Deliberante de Morón. Hoy es un día muy especial para nosotros, son 235 años de nuestra fundación, de nuestra historia, de nuestros proyectos. Así que quiero agradecer la presencia de las autoridades del Consejo, la secretaria Daniela Colerí, la presidenta de nuestro bloque de Frente de Todos, Paula Maidaski, y fundamentalmente la coordinación en el trabajo que tuvieron la Dirección de Extensión Cultural a cargo de Marcelo Carrera y del profesor Agustín Alzai, profesor de Historia y coordinador del Instituto Histórico y el Archivo Histórico de Morón. Así que bienvenidos, muchas gracias. La dejo a Paula para que salude. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que, como decía el presidente del Honorable Cuerpo, Jorge Laviusa, esta es una celebración que nos impone el contexto, pero que no deja que perdamos la oportunidad de encontrarnos y celebrar este nuevo aniversario de nuestro querido Morón, para conocer algunos datos y, por qué no, refrescar algunos otros de manos del profesor Agustín. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar ahí, y gracias a las autoridades del Consejo. Y Agustín, gracias. Ahora sí, Marcelo, te dejamos en el uso de la palabra. Explicaros un poquito de qué se trata este trabajo que están llevando adelante. Gracias, Jorge. Hola a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, desde el Consejo, mediante la Dirección de Participación Ciudadana y Extensión Cultural, estamos generando distintas actividades, como la actividad que montamos en el Consejo sobre Manuel Belgrano, que fue la última que hicimos, y la llevamos a cada vecino y vecina de manera virtual, que es la posibilidad que tenemos en este momento de hacerlo. Y hoy tenemos esta muestra, esta charla a cargo del profesor Agustín Algase, y bueno, que nos va a contar un poco la historia de Morón y puntualmente de las obras que se encuentran en el Palacio y en el HCD y en el Consejo. Así que bueno, vamos directamente a eso. Te paso la palabra, Agustín, y te agradezco desde ya el trabajo y bueno, que salga lindo. Perdón, me estaba olvidando de algo. Tenemos en el canal un chat a los que estén conectados para que puedan escribirnos comentarios, preguntas, y al final de la exposición de Agustín vamos a pasarle las preguntas a él, a ver qué nos puede contar de las dudas que tengan o de los comentarios que hagan. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por dejarme meterme un poco en la política cultural del Consejo y participar en estas actividades que para mí son muy interesantes. Gracias a todos los que están y todas las que están del otro lado, escuchando y dedicando su tiempo en un feriado para los moronenses a conocer un poco más de la historia de nuestro partido y de nuestra ciudad. Y efectivamente, un poco hablando con Machi, como le decimos, o como por lo menos lo conozco yo, estábamos hablando de que el Consejo hace visitas y normalmente muestra parte de su patrimonio artístico, que tiene que ver fundamentalmente con el fresco que está ahí de fondo, del cual ven en este momento detrás de una bandera solo un fragmentito, pero que van a ver a través de algunas fotos que tiene una dimensión más que interesante y una calidad artística impresionante. Y bueno, siempre me preocupó en este contexto de imposibilidad de hacer algunas actividades, la idea de tratar de mostrar un poco el patrimonio que tiene el Consejo y mostrar en particular y trabajar sobre este fresco en base también a trabajo de investigación que han hecho fundamentalmente una licenciada en artes, Karina Circosta, a la que después me voy a referir. Y bueno, surgió un poco por ahí la idea de la actividad, por lo menos de parte nuestra.
y siempre tuvo la buena recibida por parte de las autoridades del Consejo y de la Dirección de Cultura, que es a donde pertenecemos, de parte del Ejecutivo, digamos. Y bueno, entonces así se formó esta charla y un poco, casi medio en chiste, es como la excusa, ¿no? El día del aniversario de Morón, aprovechar y hacer esta charla que se corre un poco de lo que sería una charla tradicional sobre los orígenes de Morón. Pero sí podemos hacer una breve referencia a por qué hoy festejamos el Día de Morón. En realidad, Morón no tiene fecha de fundación, no es una ciudad fundada como por ejemplo sí lo es Aedo o sí lo es Ituzaingó, que tienen un acta de fundación en una fecha específica, y es más bien un asentamiento espontáneo. Lo que sí hay es una ordenanza que es del año 67 que instituyó el 5 de octubre como el Día de Morón. ¿Por qué? Porque era el día, el 5 de octubre, que le había asignado la Iglesia Católica unos 6 años antes, en 1961, a la advocación de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empezó a conmemorar, ya en la segunda mitad de la década del 60 se empezó a conmemorar el 5 de octubre. Antes se celebraba el Día de Morón el 8 de diciembre también, tomando como referencia a la Inmaculada Concepción del Buen Viaje, pero que todavía no tenía una fecha específica en el calendario litúrgico católico, ¿no? Y los años del partido, por eso son 235, se cuentan desde 1785, dependíamos administrativamente del Cabildo porteño, y bueno, ese día decidieron nombrar autoridades por separado para Matanza y el pago de la Cañada de Morón, y nombraron un alcalde de la Santa Hermandad, que era la autoridad que existía en ese momento. Entonces a partir de ahí se considera que se creó el partido de Morón como un distrito administrativo, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene que ver con la fecha de fundación. Y ahora, si les parece, en un paso que no es lo más elegante, pero nos permite la virtualidad compartirle las pantallas de una presentación, así que me van a ver ahora por unas pestañas hasta que pueda abrir la presentación que tiene que ver con la charla del día de hoy. Un segundito. Ahí deberían estar viendo, corríjanme ustedes desde allá del consejo si están viendo ya la presentación del PowerPoint, asienten con la cabeza, entonces damos comienzo a la presentación efectivamente. Estaría teniendo alguna dificultad de último momento, como es inevitable que suceda, para poder pasarlo, pero ya lo vamos a solucionar. Bien, a ver. Ahí vamos. Vamos, perfecto. Sí, bueno, esta era la placa de presentación de difusión. Y entonces, como no tiene fecha de fundación, ¿qué decir? Como para decir algo brevemente sobre los orígenes de Morón. Efectivamente, esto lo que estamos viendo es la primera representación gráfica del entorno fundacional, que podríamos llamar, que es la plaza, nada más y nada menos. Creo que ustedes pueden ver el cursor, ahí en esta esquina que hay una edificación es donde están ustedes hoy sentados, que es el Consejo Deliberante, ¿sí? Esto es 1834, y lo que podemos ver es cómo se formó el pueblo de Morón a partir de que de la donación de un vecino, Marcos de Alarcón, en 1769, que decidió donar un terreno, una cuadra, para construir una capilla, que la puso bajo la advocación de Nuestra Señora del Buen Viaje, que figura acá, en este sector que yo estoy señalando, como templo, ¿sí? Marcos de Alarcón, entonces, donó en 1769 esta fracción de tierra, se construyó la iglesia, que después terminó siendo la catedral, después de varias obras diferentes, y una vez muerto Alarcón, las hijas de Alarcón, que fueron sus herederas y sus yernos, empezaron a vender lotes alrededor de la iglesia porque había un proceso de valorización de la tierra, y al mismo tiempo, una de sus hijas, Pascuala Alarcón, junto con su esposo Faustino Salazar, decidieron en 1777 donar un terreno para hacer una plaza, que es ni más ni menos que la actual Plaza Libertador General San Martín. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque había tantos feligreses que venían a escuchar la misa, que no entraban en la pequeña capillita, y muchos la escuchaban a caballo, incluso desde afuera, ¿no? Entonces se necesitaba un espacio público para que se pudiera escuchar
Y como sobrante, digamos, de la plaza, existía una fracción alargada que vendría a coincidir más o menos con el lugar que ocupa hoy el Palacio Municipal, donde esa fracción se la vendieron los descendientes de Alarcón a diferentes propietarios privados y cayó en manos de un terrateniente que había a fines del siglo XVIII, que era Antonio Illescas, que siempre consideró que la plaza era el fondo de la casa, que es la que vemos ahí construida en la esquina donde está el Consejo Deliberante. Toda esta fracción era parte de su, ahí lo vemos marcado, donde hoy estaría el Palacio Municipal, era propiedad privada de este señor Illescas y consideraba que la plaza era el fondo de la casa, por lo tanto lo utilizaba para hacer pastar sus animales o ponía cultivos, ¿sí? Esto fue un problema para que se tomara definitivamente posesión de la plaza como espacio público. Lo que vemos ahora es una ilustración de la década de 1970 de un artista, Mario Gatti, que trató de transformar esta representación gráfica en una ilustración, ¿no? Estaríamos viendo la capilla, el ombú, la casa de nuestro amigo, digamos, Illescas. Y entonces lo que sucedió es que este espacio público continuó en manos privadas y fue el Estado municipal, de alguna manera en formación a través del Juzgado de Paz, el que reclamó para su uso el espacio público que era la plaza, pero siempre estuvo en disputa. Si vemos este plano que ya es posterior, de 1863, se ve perfectamente el entramado de la plaza y se ve que la manzana ya figura diagramada y construida, esas sombras que se ven a los costados son construcciones, figura a nombre de Pereira, porque efectivamente los herederos de Illescas la vendieron a Sandalio Pereira. Pero bueno, en definitiva, 1863 y todavía continuaban los litigios. Recién en 1865 el municipio se pudo tomar posesión de la plaza. En 1880 generó la primera, digamos, obra de parquizamiento y embellecimiento, le colocaron una reja, antiguamente tenía entrada sobre la calle Belgrano, otra sobre la calle San Martín y una entrada más o menos por Buen Viaje, donde hoy está el mástil, ¿no? Y se le dio su primer nombre, que fue Adolfo Alsina. Este nombre fue el histórico hasta 1950, cuando se la rebautizó como General San Martín. Entonces tenemos, posteriormente, por supuesto, a fines del siglo XIX, principios del XX, hubo varias obras de embellecimiento, colocándole carteros, plantando árboles y demás, pero ya tenemos al municipio tomando posesión y utilizando el Estado municipal este espacio efectivamente como plaza pública, ¿sí? Y entonces, para ver una transformación importante de este espacio fundacional de Morón, recién va a haber que esperar hasta la década de 1930. Esto que están viendo no tienen específicamente que ver con la plaza, pero sí tiene que ver con el momento político y las características que tuvieron las gestiones que se fueron sucediendo a lo largo de la década del 30. Hubo un golpe de Estado, el primero de la larga lista de los del siglo XX, fue el 6 de septiembre de 1930. A partir de ahí se sucedieron una serie de autoridades municipales, los primeros fueron comisionados, después hubo elecciones. En esa época el Consejo Deliberante era el que elegía el intendente, y fue electo Carlos Ratti, que es el mismo de la calle de Ituzaingó, falleció estando en el cargo como intendente, y lo sucedió Juan Rovere, que entre los dos armaron un plan de obras públicas muy importante, pero en definitiva Rovere también terminó renunciando por algunos conflictos políticos con sus aliados políticos, y en un clima que inauguró el ciclo de la década del 30, que es conocido como el régimen fraudulento, que era el régimen conservador, ¿no? En un clima marcado por la violencia, el fraude y la exclusión progresiva hasta llegar hasta el absoluto, digamos, en el Consejo Deliberante de la oposición, la intendencia recayó en manos de Rafael Amato, que fue intendente entre 1934 y 1936, y después tuvo un mandato continuado de 4 años entre el 36 y el 40. Amato es importante porque va a ser el intendente que va a estar a cargo de la comuna cuando se inaugure el Palacio Municipal, y porque la continuidad en el tiempo le permitió encarar y concretar el plan de obras públicas que habían planificado Ratti y Rovere. Efectivamente, Morón
se transformó en una ciudad moderna realmente bajo la gestión de Amato y de Fresco como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que asumió en febrero del 36. Ambos terminaron en marzo de 1940 con una intervención nacional a la provincia de Buenos Aires de parte del entonces presidente Roberto Ortiz. Entonces se hizo un plan de obras públicas que fue realmente impresionante. Se asfaltaron más de 2.000 cuadras de calle, se crearon infinidad de plazas, se extendió el alumbrado a prácticamente todos los barrios, se remodeló la plaza de Morón y se hicieron plazas nuevas, se construyó el Palacio Municipal y bueno, al estar el gobernador Manuel Fresco vivir en Aedo, también era una especie de canal de comunicación directa con los fondos que podía aportar la provincia, entonces hubo también muchas obras que se hicieron con fondos provinciales. Esto es simplemente ilustrativo de una de las obras de asfalto de la década del 30. Se hicieron muchas obras de entubamiento. Este es el entubamiento de French, que era el antiguo zanjón del ferrocarril también. Y también se le intentó dar a la ciudad, insisto, una estética más moderna y tratar de salir de lo que ellos creían que era un entorno todavía pueblerino, un pueblo chato, de casas bajas, ¿no? Entonces, esta imagen fue simbólica porque esta construcción, que hoy quizá nos parecería pintoresca por la ausencia de la ochava, era la zapatería La Portuguesa, estaba en la esquina donde hoy está la farmacia Cogliati. Fue demolida por orden municipal en 1937 porque, según el concepto de la época, afeaba y eran restos del pasado, digamos, colonial o del siglo XIX y afeaban lo que era lo que se quería presentar como una ciudad moderna. Entonces fue demolida, después, bueno, finalmente terminó en manos de Cogliati, que se mudó. Cogliati estaba antes, prácticamente al lado, donde está la catedral sobre Buen Viaje, ¿sí? Y entonces, en esa época fue que definitivamente se transformó la plaza, que había sido profusamente arborada y embellecida durante las primeras décadas del siglo XX. Se dice que en el parquizamiento a comienzos del siglo XX intervino Carlos Tais. Es muy probable, pero no hay forma, todavía no se ha encontrado ninguna documentación que lo demuestre. Y entonces la plaza fue remodelada. Fíjense que ahí de fondo lo que aparece marcado es la manzana donde hoy está el Palacio Municipal, ¿sí? Y ven una plaza con una fisonomía totalmente distinta a la que conocemos hoy, incluso a la que conoció la gente que nació a partir de 1940. Entonces la plaza tenía que transformarse de alguna manera en el acceso al nuevo edificio que se proyectaba como Palacio Municipal, que se iba a construir justamente en esta manzana que había sido propiedad de los Iliescas, luego de la familia Pereira, y que para esta época ya estaba totalmente edificada con comercios y viviendas. El resultado de la remodelación de la plaza fue más o menos este. La plaza se dotó de prácticamente todo el mobiliario que tiene hoy, el mobiliario urbano, incluidas las leonas, las luminarias, las fuentes, los bancos de plaza. En ese momento existía otro monumento, el del Monumento a la Independencia, que hoy está en la Plaza Alsina de Villa Sarmiento. En 1950 fue reemplazado por la estatua ecuestre del General San Martín, al mismo tiempo que se le dio el nombre a la plaza. Pero noten la diferencia en cuanto a la forestación y la desaparición de todo ese circuito de canteros en una lógica y en un funcionamiento de una plaza que era como un paseo social, un espacio de encuentro, un lugar donde ir a ver veladas de proyecciones de cine nocturnas, donde se hacían retretas, ¿sí? Donde la mayoría de las parejas se conformaban, o muchas de las parejas moronenses se conformaban en la famosa vuelta al perro a la plaza, que era un paseo efectivamente. Ahora estamos ante otra plaza totalmente diferente. Una plaza pensada para las grandes concentraciones públicas y los actos políticos, que finalmente por el poco tiempo que estuvieron, piensen que el Palacio se inauguró en diciembre del 39, en marzo del 40 las autoridades fueron removidas por la intervención, tuvo muy poco tiempo en funcionamiento el Palacio y esta plaza remodelada con estas autoridades, Amato y Fresco. Finalmente la primera gestión política que pudo explotar esta nueva fisonomía de la plaza como lugar de concentración política y pública para grandes actos, digo no solo políticos, también actos
digamos, que tenían que ver con fiestas patrias y demás, fue la gestión de Alvístur Villegas, intendente peronista a partir del año 48. ¿Sí? Entonces, ya en la fisonomía de la plaza se ve rápidamente que la mayor pérdida fue de las especies arbóreas, digamos, se quitaron mucho los más grandes. Se dice que se contrató a unos elefantes que habían venido con el circo Rivero, que estaba, los circos hacían, digamos, su campamento, su carpa, la montaban a donde está hoy el Nacional Dorrego. Ese espacio estaba vacío, todavía no existía el museo, era una quinta semi abandonada y se utilizaba dicen la tradición que contrataron los elefantes para arrancar los árboles. Pero de todas maneras, además se niveló porque la plaza tenía un desnivel de un lado al otro. Y de cualquier manera, lo importante es que se cambió la fisonomía con el objetivo, fíjense que la idea era despejar la visual para que se viera el tamaño y la envergadura del Palacio Municipal. Fíjense por donde estoy desplazando el cursor, por el fondo, cómo todavía, a pocas cuadras de la Plaza de Morón, existía todavía espacios de quintas y propiedades no totalmente edificadas, y mucha, digamos, vegetación. A pocas cuadras ya había espacios baldíos y demás. Entonces, esta fue la gran transformación del espacio fundacional de Morón, que se encargó a fines de los 30. Luego hubo una remodelación sobre esta base importante que fue, creo recordar, en el año 2006 en la intendencia de Martín Sabatella. Fue la última gran remodelación de la plaza, pero que de alguna manera sostiene este tipo de distribución del espacio, por lo menos, ¿sí? Que inauguraron los conservadores. Entonces decíamos que en la manzana donde está el Palacio Municipal y el Consejo Deliberante, existían viviendas particulares. Esta es una foto bastante conocida, pero siempre vale la pena mostrarla. Esto es uno de los ejemplos. En la esquina, esto es hoy la esquina del Consejo Deliberante. Existió en una época, en la década del 20, del 30, una tienda que se llamaba Las Tres Estrellas, tienda y mercería, que fue demolida obviamente para construir el Palacio Municipal. Y la pregunta es entonces, ¿dónde sesionaban los ediles? Digo los ediles porque no había concejales mujeres en esa época. ¿Dónde funcionaban las autoridades municipales? En lo que conocemos como la antigua Casa Municipal, que es ese edificio que está sobre la calle Buen Viaje 968. Esto es la foto más antigua que tenemos, que nos muestra la fachada original. Puede haber tenido alguna modificación a lo largo del tiempo. Piensen que se construyó entre 1863 y 1864. Entonces, desde que se creó el Consejo Deliberante como institución en 1886, y la figura del intendente, que también fue por una ley orgánica que es de 1886, desde esa época hasta que se inauguró el palacio, las autoridades comunales hicieron su trabajo en esta primera casa municipal, que tenía esta fachada más o menos con la fisonomía original del siglo XIX, ¿sí? ¿Cómo era el recinto? Este es el único registro geográfico que tenemos, que viene de una memoria de 1926. El recinto del Consejo Deliberante era, por lo menos la versión más antigua que tenemos, de estas características. Fíjense que digamos, la envergadura de la sala de sesiones es mucho más pequeña respecto de lo que tiene hoy y lo que tuvo con la construcción del Palacio Municipal, ¿sí? ¿Y cuál fue la obra previa a la construcción del palacio? Como parte de la modernización, de ese salir de un Morón pueblo, de un Morón decimonónico, de un Morón chato, de un Morón con aire a viejo, llamémosle. Y la primera obra antes de la construcción del palacio, más o menos concluida en 1937, fue la modernización de la fachada, que para hoy, con un concepto más desarrollado de protección patrimonial, nos parecería una aberración y no se tendría que haber hecho, pero en ese momento no había ninguna conciencia de conservar la fachada original. Y bueno, se remodeló, se puso a tono con lo que eran las líneas arquitectónicas del momento y se le dio la fachada que conocemos hoy. Ahí abajo de donde dice, esta foto en realidad es de la década de fines de los 40, donde dice municipalidad,
abajo tenía el nombre del partido que tuvo en ese momento, después se quitó, que ahora lo vamos a ver. Pero esta es la fachada que conocen la mayoría de los moronenses de la antigua Casa Municipal. Después ahí funcionó, por supuesto, el Colegio Nacional Mixto, después Colegio Nacional Dorrego, funcionaron los tribunales, ¿sí? que recién se mudaron en 1988 y hoy está en manos del municipio. Corríjanme desde allá si me equivoco, pero sí creo que sigue funcionando Acción Social, ¿no? O con otro nombre, pero ese fue el destino que se le dio a la dependencia. Lo que tenemos acá entonces es una foto que nos muestra ya la obra de construcción del palacio, que inició en 1937 justamente con la expropiación y demolición de los 18 lotes que ocupaban esta manzana, ¿sí? Vemos la plaza todavía bastante más arbolada de lo que quedó después, muchas de esas especies desaparecieron, y se hizo bastante rápido. El municipio se suscribió unos bonos que tenía la provincia, que eran un empréstito, que la provincia adelantaba los fondos y después el municipio iba pagando. Pidió más de 2 millones de pesos de ese momento y dedicó casi 1 millón, casi el 50% de todos los fondos que pidió para todo el plan de obras públicas, lo destinó 945.000 a construir el palacio y 45.000 para remodelar la plaza. En el año 38 se demolieron todas las viviendas y los comercios, se inició la construcción del edificio y para mayo del 39, una obra que avanzó muy rápido, estaba prácticamente terminado y a partir de ahí se empezaron a hacer las obras, digamos, de embellecimiento interno, a colocar el mobiliario y demás. Este es el pórtico actual del Palacio Municipal. Si uno quisiera conocer, dado que no podemos salir a verlo, lo podemos ver aunque sea en forma virtual, uno quisiera conocer quiénes fueron los encargados de la obra, no basta más que mirar arriba de estas dos ventanitas angostas que hay en el pórtico, que ahí están estampadas las firmas del arquitecto Jorge Bunge y de la empresa constructora del ingeniero José Scarpinelli. Y me detengo en ellos porque así como en los artistas, vamos a ver que para construir el Palacio Municipal de Morón se convocó a arquitectos, ingenieros y artistas plásticos que tenían eran conocidos a nivel nacional y en el caso de los artistas plásticos a nivel internacional, eran figuras muy importantes del ámbito, en este caso arquitectónico y de las obras públicas y en el caso del campo artístico también eran figuras destacadísimas. Jorge Bunge, lo vemos aquí, este es el pórtico del Palacio Municipal en construcción en 1938. Ahí tenemos, se los voy a señalar ya para que quede marcado, al gobernador Manuel Fresco, al intendente Rafael Amato, y este que está señalado aquí es el arquitecto Jorge Bunge, estudió arquitectura en la UBA, luego se formó en el exterior, egresó del Politécnico de Múnich, y fue un destacado exponente de la arquitectura racionalista y de la arquitectura moderna en la Argentina en los años 30 y 40, y es muy conocido por haber sido el que diagramó el balneario de Pinamar como ciudad jardín prácticamente. Bunge fue un arquitecto, insisto, muy destacado. Algunas de las obras, hay muchas que son viviendas particulares y demás, algunas de las que quizás se han cruzado alguna vez, que son obras, digo, del mismo arquitecto que proyectó el Palacio Municipal, la Casa Central del Banco Francés, que está en el microcentro, el edificio del Automóvil Club sobre Avenida Libertador, junto con otros arquitectos e ingenieros, pero él participó de su diseño. Ven que es una obra claramente racionalista, de unas líneas bastante sobrias y rectas. Y qué decir de la empresa de José Scarpinelli. José Scarpinelli tuvo una empresa constructora muy prolífica también, no se eligió cualquier empresa constructora, y quizá la obra, o seguramente la obra más conocida de la constructora Scarpinelli, es el edificio que en ese momento fue para el Ministerio de Obras Públicas y que hoy es el Ministerio de Desarrollo Social, el que es conocido últimamente porque desde creo que el año 2011 lleva esa imagen de Evita con el micrófono. Esta monumental obra arquitectónica fue hecha por Scarpinelli, ahí lo tenemos abajo en una de las revistas, en uno de los boletines del Ministerio de Obras Públicas. O sea que tenemos a arquitectos e ingenieros muy conocidos trabajando, contratados por la Municipalidad de Morón, que esos créditos que pedía la provincia le daban autarquía, le permitían a cada municipio elegir
arquitecto, modelo de obra, artistas y demás. La obra, decía, avanzó rápido. Este es el Palacio Municipal tal como se inauguró. Está sacado de las fotos que difundía, digamos, la gestión Fresco saliente ya, porque a comienzos de los 40 estaba por terminar. El gran cambio que pueden notar respecto al palacio que conocemos hoy es la ausencia sobre estos especie de pasillos que conectan el teatro municipal con el cuerpo central, y por el otro lado, aunque no se ve la misma estructura que conecta el Consejo Deliberante con el cuerpo central, la ausencia de los pisos en alto, que son una obra de la década del 70 que se le agregó, ¿sí? Pero vean de vuelta en el fondo la diferencia de altura, lo monumental que era la construcción del Palacio Municipal, lo que cambió de aquella antigua casa municipal de un solo piso del siglo XIX a tener esta construcción, que además era muy moderna, es una construcción de carácter también racionalista, con líneas rectas, y que tiene solo algunos detalles clasicistas, como el pórtico y algunas ornamentaciones que se ven también sobre la calle Brown. La gestión de Amato se caracterizó también por hacer gala de cierta, digamos, ¿cómo llamarlo? Cierta modestia en cuanto a la presentación de las obras públicas y cierto ahorro en los gastos. Siempre se presentó como a sí misma, como una gestión que había tratado de lograr las obras públicas con los menores presupuestos, lo había hecho de forma transparente y demás. No vamos a entrar a discutir sobre si esto era así o no, requeriría además una investigación seria para dirimirlo. Pero de cualquier manera, lo que fue interesante es que no se hizo ningún gran acto público para la inauguración. Se inauguró un domingo 10 de diciembre de 1940, y lo que se hizo, se abrió el palacio para que lo conocieran los vecinos y las vecinas. Acá tenemos una foto del día de la inauguración. Y rápidamente, quienes no conocen el Palacio Municipal o quienes no prestaron atención, notarán que en toda la escalera que está en el hall principal, esto lo que estamos viendo es el primer piso del hall principal de entrada, hay unos 6 y 9 que son la primera referencia, la primera marca de época que podemos ver del Palacio Municipal. Así se ven hoy. ¿Por qué el 6 y el 9? Probablemente muchos y muchas ya lo sepan, pero siempre, como diría una conductora de cierta edad de la televisión argentina, el público se renueva, digamos. ¿Por qué el 6 y el 9? Bueno, porque el municipio, el partido y la ciudad no se llamaban Morón. El golpe de Estado había sido un 6 de septiembre de 1930, y el 19 de octubre de 1932 la legislatura de la provincia, por la ley 4103, rebautizó el partido de Morón y la ciudad cabecera como 6 de septiembre, como un homenaje al golpe que había depuesto al presidente, recordemos, Hipólito Yrigoyen, y que terminó dejando en el régimen que estuvo las presidencias de José Félix Uriburu, de Agustín P. Justo, de Roberto Ortiz, y después que Ortiz renuncia y le deja la presidencia a Castillo hasta el año 43, ¿sí? Entonces, el partido se llamaba 6 de septiembre. Lo podemos ver, por ejemplo, en el pórtico, ahora lo vamos a ver con algún detalle mayor, en cómo era el pórtico cuando se inauguró. Claramente se percibe que dice Municipalidad de 6 de septiembre, y al lado lo que tienen es una estampilla, la estampilla que usaba el municipio en esa época. Lo que están viendo es efectivamente el Congreso de la Nación y los militares y los civiles que apoyaron el golpe, y si ven por ahí se ve algo muy particular, que son unos avioncitos volando que lanzaban unas proclamas sobre el pueblo y que partieron nada más y nada menos que de la base del Palomar, ¿sí? que la conocemos. Entonces el municipio se llamaba 6 de septiembre, el pórtico originalmente obviamente llevaba el nombre de 6 de septiembre, acá lo pueden ver con más detalle, y si miran el pórtico al día de hoy van a ver claramente que eso fue reemplazado. En el año 46, por otra ley provincial, el municipio recuperó su nombre tradicional de Morón, se quitaron los mármoles, y también sin ningún criterio de conservación histórica, que no existía en ese momento, o sí existía, pero quizá para cuestiones que tenían que ver con la historia nacional y no con la historia local. Esos mármoles originales se destruyeron a masazos, también como un mensaje político de que había terminado la época, y se reemplazaron por
lo que dice hoy, que es de Morón. Si miran bien, se puede ver por ahí el corte del mármol y el cambio de tipografía, que no es exactamente la misma. Creo recordar que la marmolería que lo hizo fue Marmolería Apache. Y entonces voy a lo de los artistas, que es quizá lo más rico en cuanto a, para pensar las relaciones entre la historia, la política, la ideología, el arte, en las obras que tiene el Palacio Municipal. ¿Por qué me detengo en esto? Porque efectivamente todo comenzó con una investigación que realizó la licenciada que mencioné antes, licenciada en Artes Karina Circosta, en 2006, con un libro que se llamaba un libro negro, en formato más, digamos, no tan apaisado como este que están viendo ahí, que se llamaba La Batalla de Caseros, Historia de un Mural. En ese momento el encargado el presidente del consejo era Adrián Grana, el consejo deliberante encargó la investigación y ya había hecho una restauración del mural. Y bueno, ahí empezó la investigación académica sobre estas obras de arte que tiene el Palacio. Después Karina publicó un artículo más en la revista Historia Bonaerense sobre los relieves que vamos a ver ahora más adelante de José Fioravanti. Y lo último que se realizó fue una reelaboración de aquel libro. En 2015 el presidente era Hernán Sabatella. Se presentó creo que hacia finales de 2015 este libro. Tiene un artículo de Graciela Sáez, que era la directora del instituto en ese momento, sobre el patrimonio del Consejo Deliberante, prestando atención a cuestiones que tienen que ver con el mobiliario y demás. El libro se puede descargar gratuitamente desde diferentes lugares, después podemos dejar un enlace. Karina Circosta reunimos y trabajamos de vuelta sobre sus dos investigaciones, sobre el mural que vimos antes y los relieves de Fioravanti, y yo hice una cosa que aporté algunos hallazgos de documentación y después una especie de artículo final que tenía que ver con la historia del Consejo Deliberante en sí, que no tiene que ver con la charla del día de hoy. Pero sí, y después tuve la oportunidad de investigar un artista que había quedado medio olvidado históricamente, que es, no sé si quienes entraron y entran periódicamente al Palacio Municipal, sabrán que en el hall del primer piso, subiendo la escalera, hay unos cristales que no son lisos, no son paños de vidrio lisos, sino que son unos cristales grabados al ácido, que tenían unos motivos que ahora vamos a ver, y yo pude investigar a ese artista y cómo cerrar un poco el ciclo. Nos quedaría pendiente una investigación sobre quien realizó la otra gran obra, que es Emilio Centurión, que ahora vamos a ver. Pero digamos, de alguna manera fuimos abordando, a partir del año 2006, los diferentes artistas y obras de arte que, dentro de la sobriedad general que posee la arquitectura del Palacio, es importante que estas obras de arte le daban, lo hacían mucho más valioso en cuanto a su valor patrimonial. Entre paréntesis, les comento que a partir de la iniciativa de un vecino, que además es historiador y empleado municipal, Antonio Capellano, se había hecho una presentación hace, no recuerdo exactamente, creo que 2 años, para que fuera declarado el Palacio, y se le agregó desde la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos también la plaza y el entorno, para que sea declarado Monumento Histórico Nacional. Eso quedó en trámite, y actualmente no tenemos novedades de que haya avanzado hacia una resolución definitiva, pero en algún momento probablemente salga una declaratoria a nivel nacional que no haría más que, de alguna manera, sancionar con una norma lo que ya sabemos que es el valor que tiene, el valor patrimonial que tiene el Palacio y las obras de arte que conserva. Entonces, los artistas que fueron convocados fueron Emilio Centurión, que realizó Emilio Centurión también, había trabajado en diferentes obras públicas en el Ministerio de Hacienda, hoy el Ministerio de Economía, realizó, por ejemplo, este mural que se llama El Aserradero. En el Palacio Municipal, en el Salón Mariano Monero, realizó este óleo de también dimensión mural, es un óleo que está embutido en la pared, que se llama La Batalla de Puente Márquez, que hace referencia justamente a la Batalla de Puente Márquez, que fue en abril de 1829, donde se enfrentaron unitarios y federales, que fue, de alguna manera, esto es importante recordarlo, la batalla que le permite el ascenso político de Rosas, que termina siendo gobernador en diciembre de ese mismo año, empieza su primera gobernación que duró hasta el 32, y después del 35, 1835 a 1852, fue el periodo quizá el más conocido y más debatido también
del rosismo, ¿sí? Pero bueno, se decidió apelar a una pintura de tema histórico para embellecer y adornar el salón Mariano Moreno, que está ahí cerca del despacho del intendente. Se convocó a Rogelio Iriurtia también, que fue un importante escultor. No tenemos una foto de la obra que hizo en Morón, sí de esta que está ahí en Avenida Colón Independencia, Canto al Trabajo se llama. También era un destacado escultor de la época. Él realizó un busto del gobernador Fresco. Obviamente, cuando fueron depuestas las autoridades a principios de marzo del 40, el busto fue retirado. Nosotros no sabíamos si efectivamente había estado o no alguna vez en el palacio, sabíamos que se iba a hacer. Encontré personalmente un pequeño video que se filmó para Sucesos Argentinos en 1940, donde en unos segundos, en un paneo de la filmación, se puede ver que el busto efectivamente estaba. Y Antonio Capellano, el mismo de la presentación ante la Comisión de Monumentos, en uno de los libros que sacó recientemente, él reproduce una fotografía porque el busto quedó en manos de la familia Fresco Monasterio, por lo tanto habremos confirmado que efectivamente además Iriurtia, que hoy tiene una casa museo y que es un escultor conocido dentro de la historia del arte argentina, también realizó una obra de arte. El otro que investigué yo fue Atilio Boveri, que se destacó por una técnica particular que era el cristal grabado, que era algo que no se hacía en ese momento en la Argentina. Fue el pionero. Copió un poco o imitó una técnica que se estaba usando en Francia en ese momento, y también son considerados murales porque son trípticos en general o cristales de un solo paño, pero de tamaño mural, de grandes dimensiones. Este estaba en un edificio que era el edificio de Ferrocarriles del Estado, que hoy pertenece al Poder Judicial, está en la zona más o menos donde está Comodoro Pi. Hay algunas imágenes que se parecen a los que hizo Morón. Este es el boceto de los tres, el tríptico que estaba originalmente cuando se inauguró el palacio en el hall, digo, insisto, ahí en el primer piso. El tríptico se llamaba Industria, los frutos, que aludía a la riqueza agroganadera del país. Lo que se ve atrás es una troja de trigo y bueno, el emblema del gaucho después él lo dibujó también para cuando se consolidó el Día de la Tradición, que se creó en la misma época y en el cual Boveri también participó y fue sancionado por el gobierno de Fresco, es decir, ahí había una serie de conexiones y comercio. Era un tríptico que pretendía realzar la pujanza económica que tenía la Argentina a fines de los 30 y que había permitido de alguna manera también el régimen del 30, que fue uno de los que comenzó a dar puntapié en una línea nacionalista a un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, por eso un paño dedicado a la industria con el hornero, que es el símbolo de la industria. Hoy han sobrevivido algunos de estos cristales, estas son fotografías tomadas de algunos de los que quedan en el hall del Palacio Municipal, otros se rompieron con el paso del tiempo, con alguna situación creo que me han contado de alguna manifestación, alguna situación así, y bueno, estos son los que han quedado indemnes, digamos, ¿no? De acuerdo al boceto que vimos. Se convocó a José Fioravanti, quizá el más destacado junto a Guido de todos estos artistas. José Fioravanti había estado, en esa época había retornado hacía poco de Francia después de hacer una carrera y una serie de exposiciones que le habían dado fama y renombre internacional. Fioravanti probablemente sea el autor de la escultura, yo sospecho que es la escultura más fotografiada de la historia argentina, que son los lobos marinos de Mar del Plata, donde trabajó con Bustillo. Bustillo fue el que diseñó toda la Rambla Nueva, el complejo del Hotel Provincial y el Casino. Bustillo era hermano de otro Bustillo que era ministro de la gobernación de Fresco. La obra de la Mar del Plata moderna y la Ruta 2 es de la gobernación de Fresco. La Mar del Plata moderna me refiero a la Rambla Nueva y esto que mencioné. Entonces había, insisto, una serie de conexiones, se conocían, eran profesores de la Escuela Superior de Bellas Artes. Fioravanti también es conocido por haber realizado el Simón Bolívar, que está en el Parque Rivadavia, muchas esculturas que están en la ciudad de Buenos Aires, en las diagonales, pero también fundamentalmente por sus grandes esculturas en el Monumento a la Bandera, que fue terminado recién en 1957, ¿sí? En el Monumento a la Bandera también trabajó con un hermano de Guido, ¿sí? Así que había de vuelta una serie de vínculos. Entonces,
¿Qué es lo que hizo Fioravanti para el Palacio Municipal de Morón y para qué se lo contrató? Fioravanti realizó dos relieves que se repiten en forma diagonal, digamos, son dos motivos que están distribuidos de manera que quien se para en la plaza y ve la entrada oficial del Palacio Municipal, que en realidad es por la plaza, ve los dos motivos, y quien se para sobre la calle Brown también puede ver los dos motivos. Están repetidos en diagonal entre el teatro y el Consejo Deliberante. Acá vemos la firma, por si quedaba alguna duda. El caso de Fioravanti es particular porque Fioravanti no permitió, o quienes lo biografaron, nunca incluyeron estas obras dentro de su catálogo. Y yo fui a presenciar hace poco una muestra de un coleccionista de obras de Fioravanti y tampoco estaba. Es decir, Karina Circosta había entrevistado a algunos de sus familiares y gente que trabajó con él. Es probable que después Fioravanti hubiera escondido de alguna manera esta obra o se hubiera arrepentido posteriormente. Y ahora vamos a ver quizá por qué, porque es extraño que no las incluyera dentro de su catálogo nunca, jamás. De hecho, busquen información sobre Fioravanti en general, salvo por vía nuestra, no se conocen que haya hecho estos relieves, ¿sí? Estos son unos relieves, aquí en la medida, más o menos de 1,70 m por casi 7,5 metros. ¿Y qué es lo que tenemos? En el motivo superior tenemos a el sector, lo que están narrando es el golpe del 6 de septiembre de 1930. En el sector superior tenemos a lo que sería el apoyo civil al golpe, que hay que recordar, no fue menor, no fue un golpe aislado, donde la población se mantuvo encerrada en su casa y no participó realmente, mal que nos pese, por todo lo que sucedió después, además, porque tampoco podemos achacarle a los actores del 6 de septiembre de 1930, por más que no avalemos su decisión, la sucesión de golpes posteriores que se produjeron en la historia de la República Argentina, cada uno de ellos casi peor que el anterior, ¿no? Ellos no iban a imaginar la dictadura en 1976, pero de cualquier manera, sí es claramente un relieve que, insisto, hubo un apoyo civil muy importante. Cualquiera que vea fotografías, las publicaciones, los diarios de la época, va a ver que fue una movilización bastante importante la que se hizo sobre la ciudad de Buenos Aires. Entonces está ilustrando el apoyo civil al golpe, ¿sí? Vemos la imagen de la República, ¿sí? Con la bandera, la imagen desde la Revolución Francesa para acá, de la mujer como la República, y también hacia la derecha, yo no lo estoy viendo, pero ustedes deberían verlo por aquí, el escudo argentino, ¿no? Y una serie de personas vestidos como si trabajaran o desarrollaran profesiones liberales, como este señor, un padre o un maestro con un niño, ¿sí? Acá hay otro, hay una pareja que una mujer está levantando a un hombre caído, y por supuesto la presencia de los trabajadores. Acá vemos un señor con un mazo, ¿sí? Y acá vemos otro trabajador con un pico, con el torso desnudo. Y en el otro relieve, la escena es más concreta, ¿no? Piensen, si nunca prestaron atención y si miran el recinto actual de la democracia, lo que tiene es una imagen concreta de la acción de los conscriptos que se levantaron para derrocar a las autoridades institucionales que encabezaba el gobierno radical de Irigoyen. Igual Irigoyen ya para el día de 6 había renunciado, pero digo, ¿no? Estaban derrocando a las autoridades. Digo conscriptos porque fue un golpe protagonizado básicamente por conscriptos, no por oficialidad de alto rango, ¿sí? Entonces, acá, según Karina Circosta, estos podrían ser vencidos, ¿sí? Como si hubiera habido algún enfrentamiento entre las fuerzas, que efectivamente hubo, pero fueron muy pequeños y esporádicos. Yo tiendo más a interpretar que vencidos son más bien los que quisieron homenajear, son los caídos en la revolución, que es otra cosa. O sea, los golpistas, los conscriptos golpistas, que en estos enfrentamientos algunos murieron y otros murieron haciendo piruetas y acrobacias o volviendo con aviones a la base del Palomar. Uno de ellos fue el capitán Rosales y el Rossetti, que son calles, nombres de calles, ¿sí? Que se le pusieron en homenaje a los cadetes caídos durante el golpe.
otro es Cadete Torino, que está ahí cerca del centro de Morón yendo hacia Edo. Son todos, el distrito adoptó no solo el nombre del partido, sino también una serie de nombres de calle, ¿sí? Para hacerlo más simbólico, la calle del último intendente, que había sido Bonora, se le puso 6 de septiembre directamente. Y bueno, entonces Fioravanti lo tenemos haciendo una obra que claramente legitima el golpe del 30. Para que vean una foto de ese día, en una de las publicaciones, ahí tenemos civiles, obviamente con la ropa de época, tal y cual como la dibujó prácticamente, la esculpió, mejor dicho, Fioravanti. Y acá tenemos el uniforme de uno de los conscriptos con su arma, que probablemente, no soy un experto en el tema, pero parece ser un Mauser, me parece. Y están exactamente igual. ¿Y por qué traigo a Berni a esta conversación? ¿Qué tiene que ver Berni y esta obra, que es quizá una de las más conocidas del arte argentino, Manifestación, que atrás dice Pan y Trabajo, que es también uno de los nombres, como se la conoce a veces como Pan y Trabajo, pero en realidad se llama Manifestación? ¿Por qué Berni? Porque efectivamente para fines de los 30, ya desde mediados de los 30 en adelante, todo el campo cultural, la sociedad, la política, pero el campo cultural, el campo artístico, cultural me refiero en términos más amplios, intelectuales, periodistas, historiadores, etcétera, pero también los artistas empezaron a ver tensionados por una serie de conflictos. El primero que golpeó fuerte a la sociedad argentina, que la movilizó, fue la Guerra Civil Española, pero una serie de conflictos que podríamos sintetizar como la toma de postura entre dos campos que eran el fascismo y el antifascismo. Se debatía básicamente ese clivaje, incluso en la política también argentina, ¿no? Entonces, ¿por qué Berni? Porque en el campo artístico existía efectivamente otro tipo de artistas, otro tipo de obras de arte contemporáneas a estas que estamos viendo, ¿sí? Esto lo estudió una investigadora que se llama Cecilia Vélez, que es la última que está investigando sobre el muralismo argentino en esta época, y ella dice, bueno, claramente a partir de la Avenida Argentina de David Alfaro Siqueiros, el muralista mexicano, se había generado un grupo de muralistas como Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino, que plasmaban en su arte temáticas sociales y estaban vinculados a partidos de izquierda, en concreto al Partido Comunista, ¿sí? Y ellos no fueron los que obviamente consiguieron por parte del Estado la mayor cantidad de encargos para adornar todas las obras públicas que se estaban realizando en la época. Es una época de construcción de muchos edificios y se está cambiando también la fisonomía de la ciudad de Buenos Aires, desde las diagonales, ¿sí? Una serie de edificios de los ministerios que son impresionantes y a los cuales se fue contratando artistas para decorarlos, ¿sí? Entonces, existía este grupo y existía el otro grupo que uno, si bien no declaraban abiertamente, sí por lo menos ser fascistas, la mayoría, sí por lo menos podría uno decir que estaban más cercanos al canon más tradicional del arte argentino, a un arte que no era, digamos, contestatario, que no planteaba problemas sociales, que era un arte nacionalista, pero que se nutría de símbolos que tenían que ver con América indígena, con las escenas costumbristas del norte argentino, que estaba siendo redescubierto también en esa época, y en ese grupo Cecilia Vélez, digamos, involucra a Jorge Soto Acebal, incluso a Benito Quinquela Martín, y a quienes estaban vinculados a la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cácova y a la Academia de Bellas Artes. Hicieron obras en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Obras Públicas, que vimos antes, construido por Scarpinelli, en el Ministerio de Guerra. También hegemonizaron los encargos de las empresas privadas. Por ejemplo, los subtes de la ciudad de Buenos Aires, en esa época, también que tienen un arte mural hecho en cerámicos, también participó Guido, participaron varios de ellos. Y también para organizaciones o asociaciones como la Sociedad Rural o el Automóvil Club Argentino, que vimos antes, que lo construyó, lo diagramó Bunge, fue uno de los arquitectos, y también participaron los artistas vinculados a Guido, que es de quien vamos a hablar ahora. Entonces, el estilo de estos artistas conjugaba más con el ideario del régimen conservador y, como dije, evitaba los tópicos de crítica social y política,
y se dedicaba más a relatos históricos. Era mucho más eficaz para una propaganda, digamos, nacionalista y patriótica, pero de corte más bien conservador. Y entonces en ese ambiente, ese tipo de artistas fue los que se convocó desde la gestión Fresco y Amato para realizar las obras de arte. Y el personaje, digamos, quizá principal por la magnitud de la obra es Alfredo Guido. Ahí por donde está sentado, digamos, Machi, por atrás, abajo está la firma de Alfredo Guido en el mural, ¿sí? Que es el que realizó el mural que está en el Consejo Deliberante. Guido fue un artista plástico muy destacado en casi todos los aspectos, digamos, en grabado, ilustró revistas, realizó óleos, frescos, trabajó para el Teatro Colón realizando escenografías, hizo los vitrales del Colegio Militar de la Nación, que son una obra impresionante también. Fue director de la Escuela de Bellas Artes Ernesto de la Cárcora durante el periodo que se hicieron las obras del Palacio Municipal. Esta es quizá su obra más famosa anterior a construir el Palacio Municipal, Yola Desnuda, con que ganó el premio al Salón Nacional, que era la máxima distinción en ese momento. Este lo catapultó a ser uno de los artistas más famosos que existía en la Argentina. Y este es el recinto del Consejo Deliberante, tal como se ve hoy, la sala de sesiones Manuel Belgrano. El fresco tiene unas dimensiones importantísimas, mide casi 4 metros de alto por 8 metros 25 de ancho. Se llama la Batalla de Caseros porque alude a esa batalla específicamente. Y según un crítico de arte que se llamaba José de España, en 1941, es decir, un año después de inaugurarse el palacio, el fresco era el de mayores dimensiones pintado hasta el presente en todo Sudamérica. No sé decirles después, y hasta el día de la actualidad, cuántos frescos de mayores dimensiones hay pintados en Sudamérica. Probablemente haya más, seguramente haya más, pero por lo menos en lo que tiene que ver con el ambiente de la provincia de Buenos Aires, es una obra de arte destacadísima. Acá lo tenemos, digamos, en toda la extensión, el fresco. ¿Por qué sabemos, si no tuviera nombre, que se trata de la batalla de Caseros? Bueno, porque la batalla de Caseros se desarrolló en parte en lo que era la chacra de Diego Caseros, que tenía, entre otras cosas, el famoso palomar de Diego Caseros, ¿sí? Acá de fondo se ve el palomar y la vivienda, que es la única referencia que nos sitúa en un lugar, ¿no? Y ahora vamos a ver que hay algunos personajes que nos permiten identificarlos en tiempo. Pero el lugar está claro, ¿sí? Es los campos de Caseros, donde, la zona de Santos Lugares, donde se enfrentaron el ejército grande, digamos, liderado por Urquiza, contra el ejército rosista, ¿sí? El 3 de febrero de 1852, el rosismo fue derrotado, Rosas terminó en el exilio en Southampton, se enfrentaron unos 24.000 hombres por parte del ejército grande y 23.000 por el ejército rosista, y la figura más prominente del lado de los rosistas fue el coronel martiniano Chilavert, que estuvo a cargo de la resistencia en el sector central de la batalla, ¿no? Pero más que hablar de la batalla en sí, ahora vamos a ver que hay otros elementos quizá más interesantes. Pero, insisto, lo que nos marca el lugar donde estamos es el palomar de Caseros que se ve de fondo, ¿no? Esto que vemos aquí es un hallazgo, como suele suceder así, medio de casualidad, buscando material sobre Alfredo Guido en el Museo de Arte Moderno. Tienen el archivo de un crítico de arte que era José León Pagano. Tiene guardado el material en sobres, tenía guardado el señor, ¿no? Entonces había un sobre que decía Alfredo Guido, obviamente lo pedí. Y me esperaba encontrar con fotos de, quizá alguna foto del mural terminado y algo así. Y me encontré con esta foto en 2015, que permaneció inédita hasta el 2015, hasta que salió ese libro que les mencionaba, que es nada más y nada menos que el fresco que está de fondo en el Consejo Deliberante en plena elaboración. Y que incluso más, en ese sobre lo tenían sin referencia. Nadie en el archivo del Museo de Arte Moderno, no porque tuvieran que saberlo, no tenían por qué saberlo. Pagano no le había puesto referencia y había quedado así sin referencia. O sea que estuvo, digamos, unos 60 años sin saberse de qué se trataba, más o menos, hasta que le dije, no, miren, esto es el Consejo Deliberante de Morón, póngale ya la referencia y ahora cualquier investigadora que vaya sabe de qué se trata, por lo menos ese
esa fotografía. Pero ¿qué nos muestra? La técnica que utilizó Guido. O sea, la obra de arte no es solo importante por las dimensiones y por su carácter mural, sino porque está realizada con una de las técnicas más antiguas que existen, que es el fresco, que se empezó a usar en el Renacimiento, ¿no? El fresco es una forma de realizar estas obras de arte que consiste en ir pigmentando sobre la cal, sobre el yeso, digamos, en fresco, antes de que seque, ¿no? De manera que los pigmentos que están disueltos en cal se van adhiriendo y quedan impregnados en la pared. No es como la batalla de Puente Márquez de Centurión, que es un óleo embutido de la pared. Acá no hay óleo, no hay lienzo, la pintura está sobre la pared, como los frescos del Renacimiento italiano, ¿sí? Que uno puede ir a ver, que tiene la suerte, yo no tuve todavía la suerte de viajar a Italia y ver los frescos renacentistas. Bueno, acá tenemos uno. ¿Y por qué digo que se puede ver? Porque perfectamente en la parte de abajo se puede ver la pared con los ladrillos, después una especie como de revoque, y después en esta zona estamos viendo el yeso que está haciendo sobre las líneas que se ven, es como el boceto realizado, hendiduras que si pudieran estar ahí en el recinto y se pudieran acercar a la obra, se ven perfectamente una serie de hendiduras que son como marcas del boceto, y sobre eso después se iba pigmentando antes que secara. Por eso están trabajando de arriba hacia abajo progresivamente para realizar la obra. Y bueno, ahí pueden estar, debía estar la paleta de colores por acá, ¿no? Y hoy los artistas estos no trabajaban solos, no sabemos ni siquiera si alguno de estos es Alfredo Guido o son ayudantes y otros maestros que trabajaron con él. Entonces, es una técnica muy importante y muy compleja y muy difícil de hacer. Esto dicho por Karina Circosta, que sabe más del tema realmente que yo, que soy profesor en historia y no licenciado en arte, ¿no? Pero es una técnica que prácticamente no permite retoques. Una vez que se pigmenta, está terminado, así que hay que hacerlo muy bien. Existe un óleo en el cual seguramente se inspiró nuestro querido Alfredo Guido, que es uno que si visitaron el Museo y Monumento Histórico Nacional del Palacio San José, lo habrán visto, que es el del artista uruguayo Juan Manuel Blanes, pintado por encargo de Urquiza, ahí a 4 años nomás de la batalla, o sea que tiene una fidelidad histórica, quizá la representación con mayor fidelidad, porque está a 4 años de la batalla en cuanto a uniformes, disposición de los ejércitos y demás. Seguramente se inspiró porque tenía formación académica en esta obra que es la de Blanes, que se conserva ahí en el monumento, donde acá lo podemos ver a Urquiza, ¿sí? Con su perro, peleaba con su perro Purvis, y acá lo podemos ver de vuelta a Urquiza. ¿Por qué? Porque se aprovechaba un solo lienzo para representar dos momentos de la batalla. Una de las cargas y después la carga final, ¿no? Blanes lo dibuja 2 veces a Urquiza. Y este es el Urquiza que tenemos en el Palacio Municipal de Morón, en la figura, una de las figuras centrales del combate, Urquiza con su caballo moro y su poncho blanco. Guido le agregó unas líneas rojas, recordemos que eran todos federales, ¿sí? Los del Ejército Grande de Urquiza, Urquiza era federal, Rosas era federal, por lo tanto se distinguen por el uso de unas pecheras blancas y por el otro bando una especie de bandas blancas, ¿sí? Que son diferentes, pero todos tienen la divisa punzol, rojo federal. Y Urquiza asiste de gala, lo tenemos ahí con su perro infaltable en las batallas, su perro Purvis, y le agrega, digo, estas líneas rojas, quizás, según la hipótesis de Circosta, para amortiguar un poco el impacto de lo que sería un poncho gigante, una gran mancha blanca, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos en Blanes, a Urquiza, y acá lo tenemos representado por Guido. La similitud en cuanto a los elementos es notable, el mismo sombrero y demás, hasta la posición de la cola del perro, digamos, ¿no? Podríamos ver infinidad de detalles. Y acá tenemos un daguerrotipo de la época que nos muestra que el retrato, casi el único personaje que mira claramente al público de frente es Urquiza, y el daguerrotipo que más conocido de Urquiza, que se conserva, creo recordar, en el Museo Histórico Nacional, nos demuestra lo fiel representado que está. Y a la izquierda de Urquiza, el otro personaje del mando, digamos, del Estado Mayor de Urquiza, es nada más y nada menos que César Díaz, que comandaba la división oriental, la división de los uruguayos y del Ejército Grande. Recordemos que
implicaba también a tropas uruguayas y tropas brasileñas. Además, existe un óleo que no tenemos identificado dónde está, si está en manos privadas o en algún museo, un óleo que es previo y que podría considerarse un boceto del fresco que está en el Consejo Deliberante de Morón. En este óleo, Guido es como que hizo una especie de ensayo, está también, esta fotografía está tomada del mismo lugar, del Museo de Arte Moderno, y donde podemos ver cómo repite casi de forma calcada la obra que plasmó en el Consejo Deliberante de Morón. Acá lo tenemos a Urquiza, fíjense que es prácticamente igual que en el boceto. Lo que ven en colores es un recorte del Palacio Municipal, del fresco del Consejo Deliberante. Tenemos el Palomar de fondo con la carga de caballería, tenemos acá estas dos figuras anónimas en combate, tenemos acá ahora vamos a ver quién es el personaje del caballo blanco también, con el mismo recorte y la misma disposición, y también el lugar del caído, ahí un rosista caído, ven la diferencia en el uniforme que les decía antes, ¿sí? Una banda en vez de una pechera completa. Y al mismo tiempo podemos ver las diferencias, que las diferencias tienen que ver con que del óleo se pasó a un formato más apaisado y mucho más grande, y que además, evidentemente, Guido quiso destacar mucho más a las figuras centrales del combate. Entonces generó unos nubarrones de polvo más grandes y eliminó, vamos a ver, algunos personajes para destacar mejor a las figuras centrales. Eliminó acá un combatiente respecto del boceto, lo mismo acá, y acá es quizá la diferencia mayor, donde había unos personajes anónimos, o quizá un solo personaje, decidió incluir a quienes vamos a ver en el siguiente detalle, ¿no? Esto es nada más que un zoom sobre la misma zona, y acá tenemos a el grupo más importante del mural, el que lleva a la acción final, que son nada más y nada menos que el coronel Martiniano Chilaver, que es el personaje que vemos sobre el caballo blanco, dicho por puño y letra por el propio Guido en unas cartas, está peleando en la batalla de Caseros, fue el que efectivamente resistió hasta el final y terminó rindiendo las tropas rosistas, terminó degollado. Y a quienes tenemos, por si no, nunca, quizá algunos ya conocen esta historia y algunos también, pero quienes tenemos ahí mirándonos, en alguna foto ya los hemos visto, y mirando en este momento y en todas las sesiones que se desarrollaron desde entonces en el Consejo Deliberante, quienes están mirando al público y a las autoridades y a los concejales y las concejales, nada más y nada menos que el gobernador Manuel Antonio Fresco y el intendente Rafael Amato, que recordemos eran el intendente de gobernador en 1939, obviamente no pelearon la batalla de Caseros en 1852, por lo tanto es un anacronismo palpable, ¿no? Están incluidos combatiendo para el urquicismo, derrotando al rosismo de alguna manera, también derrotando la tiranía. Adivinen a quién le decían el tirano también, dentro de uno de las formas de desprestigiar a la figura de Irigoyen también, ¿no? Se terminó la tiranía del clan radical, decían, ¿no? Decían los golpistas, ¿no? Obviamente. Entonces, la inclusión de estas dos figuras hasta el día de hoy generó siempre una tensión y invita siempre a repensar algo que no mencioné, que es, y que tiene que ver con la relación de los artistas, la historia, el arte, la política y la ideología, que no sabemos si el municipio les pagó a estos artistas. La versión más difundida, por un historiador incluso local, Edgardo Coria, dice que aparentemente eran amigos de Amato y Amato o lo pagó de su bolsillo o consiguió que lo donaran. Parece extraño porque en general cobraban por hacer, y es la vida del artista, cobraban por hacer estas obras de arte, ¿no? Lo más probable es que el municipio los hubiera contratado y que quizá le hubieran dado alguna indicativa o quizá lo sorprendió al intendente y al gobernador Guido retratándolos, no lo sabemos. Porque entre otras cosas no existe un expediente donde esté todo esto constatado. Si existió, que seguramente existió, desapareció, no está en el Archivo General, no está en la provincia de Buenos Aires, no está en nuestro archivo histórico, no estaba en el archivo del Consejo Deliberante, que fue trasladado en 2015 a nuestro archivo histórico, y de manera que no sabemos cómo fue el encargo, ¿no? Y entonces queda siempre esta discusión sobre también que... ¿Por qué? ¿Por qué estos artistas? Algo habíamos mencionado sobre qué tipo de lenguaje pictórico tenían, pero nos lleva de vuelta a pensar
la inclusión de Amato y Fresco, ¿no? Ahí los tenemos de vuelta. ¿Y qué pasó? Bueno, efectivamente a partir de esta inclusión siempre hubo discusión y por lo menos quedaron plasmadas en dos investigaciones que se empezaron desde el propio Consejo Deliberante. En 2015, cuando estábamos en plena elaboración de este libro, trabajando con Martín Podestá, que fue quien realmente rescató, estaba a cargo del archivo del Consejo Deliberante, y fue quien realmente rescató del olvido un montón de papeles abandonados que habían estado en condiciones de humedad y demás, los rescató, los ordenó y los puso en unas cajas, y después pudimos trabajar sobre ese material para hacer, hoy están disponibles a consulta pública, digamos, por un tema de la pandemia, no está abierto el Instituto de Archivo Histórico para consulta pública, pero sí ya están abiertos a la consulta cuando se normalice la situación, y están clasificados, ordenados y demás el material. Pero en ese momento lo encontramos, y entre la lista aparecieron dos expedientes que tenían que ver con esto, ¿no? Uno fue el concejal Murias, que siempre bordean el tema político, que es el tema de fondo, y dicen, bueno, quiero que investiguemos, pide formar una comisión para investigar sobre la verdad histórica en el cuadro mural, y que había que modificar los rasgos faciales de la figura de Urquiza. Nosotros ya vimos a Urquiza, y Urquiza no es el problema, Urquiza está bien representado. El problema, que no lo dice la nota, en realidad era Mato y Fresco que estaban ahí, ¿no? Y piensen que el régimen ya había caído y demás. Estamos empezando la gestión peronista de Luis Villegas, ¿no? Y dice ahí la nota, restituir la verdad histórica. Entonces, Alfredo Guido se entera por la prensa y manda una nota pidiendo que le reserven los derechos de propiedad intelectual y que él iba a colaborar y demás, se pone un poco en alerta, y finalmente el trámite no termina nada, pasa a la Comisión de Obras Públicas y queda ahí y no se modifica. De hecho, como ven hoy, no se modificó la cara de Fresco y Amato, ¿no? Unos años después, en 1956, vuelven a la carga lo que existía en ese momento, que era una junta asesora municipal. Recordemos que en el 55 fue el golpe de la Revolución Libertadora, disolvió el Consejo Deliberante, no había concejales, y se creó una junta asesora municipal. Esta junta creó una comisión para investigar la verdad histórica en todos sus aspectos del Fresco. Y entonces enviaron una nota a la prensa, y una agrupación artística que tenía sede en Ituzaingó de artistas locales, que se llamaba La Paleta Decimal, enseguida elevó una nota criticando la actuación de la comisión y defendiendo la obra. Convocaron a un crítico de arte, que era Rafael Esquirru, y también se enteró por la prensa, de nuevo, por la prensa se entera Alfredo Guido y dice lo mismo, bueno, miren, esta obra es mía, y ahí se extiende mucho más el valor que tienen estas cartas, de que hay dos de puño y letra, donde Guido habla específicamente sobre el mural, nos cuenta que para él fue la obra más importante que había hecho hasta ese momento, y nos dice efectivamente por qué puso a Fresco y Amato, y nos permitió identificar correctamente algunos personajes. Bueno, ahí dice que se basó en algunos historiadores militares para hacer, y dice, ya defendiéndose, dice, bueno, en cuanto a las cabezas de los soldados tomadas de personajes del momento en que pinté el fresco, por ejemplo, el gobernador Fresco, que da la casualidad que tenía el nombre de la técnica, no tiene fin político alguno, dice Guido, pues están dentro de una vieja tradición pictórica en la que se presentaban personajes vivientes contemporáneos a los Reyes Magos, a los ángeles, a los apóstoles, a guerreros de la antigüedad. Entonces la paleta decimal dice, bueno, el problema del asunto es el mismo de siempre, la licencia anacrónica del artista. No tiene nada que ver con el arte, y ellos defienden a Guido, dicen, no es una falsedad malintencionada, no es un error, es un recurso propio de la técnica del fresco, y siempre se hizo así, y esto no le quita ni el valor narrativo ni su valor como obra artística, y solo sus cabezas asoman, es una sola parte del cuerpo, no son las figuras centrales, ¿no? Vieron que aparecen como unas cabecitas recortadas atrás de unos caballos. Su participación es más bien anecdótica, dicen, ¿no? Entonces Guido, bueno, hay un intercambio ahí de cartas, lo citan, Guido no aparece, no sabemos si alguna vez vino al municipio a defender su obra de arte. Ahí tenemos una de las notas manuscritas por Alfredo Guido, ahí dice, por ejemplo, un recorte de algunos renglones, el del caballo blanco es el coronel rosista Chilavert. En cuanto a la inclusión de la cabeza del doctor Fresco y algunos de sus colaboradores,
he seguido la vieja tradición del Greco, Veronese, Velázquez, Signorelli, Botticelli, ¿no? Les pone, como diciendo, a esta comisión asesora, les tira toda su currículum artístico y docencia artística encima y les dice, bueno, mire gente, esto se viene haciendo desde hace 6 siglos, no es que lo inventé yo. Así que no habría mayores problemas. ¿Qué es lo que quieren discutir? Pareciera estar diciendo Alfredo Víos. Y en todo caso, si quieren borrar a Fresco y a Amato, que tampoco lo dicen abiertamente los concejales de ese los miembros de la Junta Asesora y de la Comisión Investigadora, bueno, convóquenme a mí para que yo modifique mi propia obra de arte, porque yo tengo derechos de autor, que efectivamente los tenía. Y esto era verdad, que efectivamente desde el Renacimiento se decía así, por supuesto que era verdad. Yo tomé uno de los ejemplos que da Botticelli, esto que está en una galería florentina, es la adoración de los Reyes Magos, ¿no? Están viniendo los Reyes Magos, ese sería Jesucristo, ¿no? Y están viniendo a ver el niño Jesús. ¿Y qué pasa? Saben que en Florencia la familia con recursos como mecenas eran los Medici. Bueno, resulta que todos estos son Medici, que obviamente no habían nacido en tiempos de Cristo, ¿no? Eran contemporáneos a Botticelli. Hay una atribución muy famosa que dice que este que estoy señalando con el cursor es nada más y nada menos que el mismo Botticelli, que decidió autorretratarse cuando los Reyes Magos llegaban a traerle los regalos a Jesucristo. Por lo tanto, sí, efectivamente existía una tradición pictórica que permitía, ¿no?, incluir personajes anacrónicos en sucesos que obviamente no habían estado. Es más, por una de esas cartas nos enteramos, la paleta decimal, estos artistas locales dicen, bueno, fíjense qué bueno que fue la obra, que el general José María Sarobe, que en el golpe del 30 era coronel, un profesor de historia militar muy destacado, que había sido junto a Bartolomé Descalzo uno de los hombres cercanos a Justo y enfrentados a la línea más fascista, más corporativista dentro del golpe, que era la de efectivamente Uriburu, ¿no?, y Leopoldo Lugones, que venía de una línea nacionalista y profesionalista del ejército al estilo de Mosconi. Este Sarobe fue un estudioso de la historia militar y escribió un libro en 2 tomos sobre Urquiza y la campaña de Caseros, ¿no? Y entonces la paleta decimal dice, fíjense qué bueno que es era miembro de la Academia de la Historia también, ¿no? Sarobe, de la Academia Nacional. Miren qué bueno que es la obra de arte del Palacio Municipal, que Sarobe decide incluirla como representación del combate final. Y entonces un señor que no hemos podido investigar demasiado, pero del cual hay grabados en el Colegio Militar, de apellido Preston, hizo estos grabados en el libro de Sarobe, y obviamente copió el mural, y no copió el boceto anterior de Guido, ese óleo, sino el mural, y a quien incluyó peleando en la batalla de Caseros en un libro de historia militar, de nuevo a Fresco y Amato, ¿no? Entonces quien no está enterado de todo esto, abre un libro de historia militar, la reconstrucción de la campaña de Caseros, y se encuentra de vuelta ahí a Fresco y Amato combatiendo. Y esto que les muestro es nada más y nada menos una caricatura. Digo, Sarobe también hay una punta más con Sarobe que no hemos podido cerrar, que es la siguiente. En esa comisión asesora había una mujer que se llamaba Sara Julia Sarobe, que estuvo en la comisión asesora municipal. Y en todo el trámite del expediente dicen que consultaron a un historiador que se llamaba Alfredo Sarobe. El vínculo de José María Sarobe, el autor del libro, con los Sarobe de Morón, todavía no lo tenemos claro, pero es probable que haya algún vínculo familiar, ¿no? Y que quizá por eso haya decidido incluir esta representación y no la de Blanes o cualquier otra. Entonces, volvemos a la figura de Fresco como para cerrar esta charla y después abrir el espacio si hubiera preguntas, comentarios o cosas que quieren reflexionar o participar. ¿Por qué volvemos a Fresco? Porque a mí me interesa repensar de vuelta qué implica su presencia, ya no solo como un anacronismo, sino su presencia como figura política en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante, que es quizá por excelencia el lugar de la democracia local. Incluso me atrevería a decir mucho más que el despacho del intendente en el Ejecutivo, es el lugar de mayor parte, y de hecho con las políticas que existen en los últimos años de banca abierta y demás,
es el lugar efectivamente de participación de la comunidad y donde se ven representados no solo quienes ganaron las elecciones que tienen el Ejecutivo, sino también la oposición, ¿no? Es el lugar, el recinto de la democracia a escala local. Y tenemos todo el tiempo, no digamos a Mato, porque no se conoce tanto demasiado sobre su figura personal como sobre Fresco, pero sobre Fresco sí se sabe bastante, ¿no? Entonces, ¿qué representa tener, o qué representaba Manuel Fresco para esa época? Lo que están viendo acá es una caricatura del periódico El Día de la Plata, ¿no? Dice secreto no, obligatorio sí, mal escrito, aquí se vota a la vista, no hay cuarto oscuro, y es un chiste sobre una elección fraudulenta, como todas las que hubo en esa época, fraudulenta pero que fue llevada hasta el bochorno a fines de los 30, en 1938, y bueno, aparentemente en Punta Alta había habido unos apretes de las autoridades locales a los votantes que los obligaban a votar por la gente que ellos querían, y los resultados eran irrisorios, no había ninguna posibilidad de que hubieran sido resultados normales, ¿no? Fresco había sido empleado de ferrocarril, era doctor, había sido miembro en la legislatura provincial, presidente de la Cámara de Diputados, después había sido comisionado en Morón y bueno, llegó en febrero del 36 al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Dice acá, se vota a la vista, no hay cuarto oscuro, porque Fresco decía abiertamente que estaba en contra del voto secreto, no tanto sobre lo universal del voto, que pongamos comillas, universal en ese momento no incluía a las mujeres, claramente, pero sí en contra del voto secreto. Él decía que la gente tenía que votar a la vista. Él era un político propio de esa época en que, recordemos, se debatía el mundo entre el fascismo y el antifascismo. Él era claramente fiel a la prédica fascista, profundamente conservador, nacionalista también, lo que en algunos ambientes también generaba simpatías más allá del fascismo. Fresco fue un gobernador que persiguió abiertamente a la oposición, en especial al comunismo, un declarado anticomunista, opositor, insisto, al voto secreto obligatorio, tenía una clara idea corporativista de la política al estilo de Mussolini, y fue conocido justamente por ser uno de los políticos más fraudulentos. De hecho, el presidente Ortiz, cuando asume, termina destituyendo a Fresco porque las elecciones que organiza él como gobernador fueron una vergüenza del fraude. Consagraron como gobernador a Alberto Barceló, que era el caudillo de Avellaneda que lo había formado a Fresco. Y Barceló nunca pudo asumir porque enviaron una intervención nacional y quitaron a todas las autoridades, en La Plata, en toda la provincia y en los municipios, ¿sí? Porque eran realmente vergonzosas de lo fraudulentas las elecciones. Entonces, tenemos un personaje que de mínima se destacó, entre otras virtudes, al mismo tiempo hizo una obra pública que fue impresionante, sobre todo en los primeros 2 años en la provincia de Buenos Aires. Pero en la parte que tiene que ver con sus valores republicanos y democráticos, digamos que no eran los más fuertes. Fresco, además, había sido protagonista de la jornada del 6 de septiembre. Ahí tienen un titular del mismo periódico, del 6 de 1930. La revolución del 6 de septiembre fue recordada en la casa del doctor Fresco. Esto es a los 6 años, quiere decir que es 1936. Recién, hace unos meses había asumido, ¿no? Ahí están en la puerta de la mansión Fresco que conocen en Aedo. Están ahí todos los políticos conservadores de la época. Incluso hay un personaje acá que lo reconozco ya porque lo conozco de memoria. Ganduglia, fue comisionado en Morón y después fue el jefe de policía de Fresco. Fresco era de Navarro, Amato era de Navarro, se conocían, digamos. Y bueno, se reúnen en la casa de Fresco. ¿Por qué se reúnen en la casa de Fresco? Bueno, nos lo cuenta un poco el periódico El Imparcial del Morón. Al poco tiempo del golpe sacó una nota de opinión que decía: en la conciencia de todo el país y especialmente del vecindario de Morón, está claramente definida la descollante actuación que el popular dirigente conservador de esta localidad, el doctor Manuel Antonio Fresco Hijo, porque el padre se llamaba igual que él, ha tenido en los sucesos ocurridos el 6 del corriente y que dieron como feliz resultado el derrocamiento de un gobierno de desvergüenza y de latrocinio, jugándose nuevamente la vida en el movimiento popular del 6 del corriente, quien en compañía de otros dirigentes opositores tuvo a su cargo la difícil y delicada misión de sublevar la Escuela de Aviación del Palomar y otras fuerzas de Campo de Mayo, porque el colegio militar todavía no estaba donde estaba hoy y los cadetes estaban en otro lado, ¿no?
Entonces, efectivamente, desde la casa de Fresco surgieron las columnas de civiles que sublevaron y convencieron a los conscriptos para que se sublevaran y mancharan a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se fueron plegando cada vez más civiles, armados muchos de ellos, y entraron a la ciudad de Buenos Aires, hubo poca resistencia y se concretó el golpe. Y ahí mismo se conmemoraba todos los años el aniversario del golpe y existía una placa que desapareció, que decía, una placa en la puerta de la mansión Fresco, que decía: desde aquí partieron los 95 civiles hacia el Palomar y Campo de Mayo, como una caravana hacia el exilio, como un escuadrón hacia la muerte, ¿no? Entonces, esta toma de posición política de Fresco, digo, admirador de la línea de Uriburu, Fresco, no como Sarobe, no como el coronel Descalzo, no como el mismo Perón, que estuvo también participando como muchos, digamos, desde un lugar mucho más periférico, pero fue uno de los que estuvieron, y lo cuenta Perón en una obra que se llama Las Tres Revoluciones, cuenta cómo se gestó el golpe de alguna manera, que la mayoría de la oficialidad no estaba de acuerdo y que les costó convencer a los conscriptos, y que el sector estaba, en el que estaba Perón, Descalzo, en el que estaba Sarobe, no querían un gobierno al estilo de Fresco, no querían un gobierno que terminara con la Constitución, que hiciera un modelo corporativista al estilo fascista italiano, que era lo que sí quería Uriburu. Entonces esa línea, que era la línea más constitucionalista, que fue la que terminó poniendo en la presidencia Agustín P. Justo, no era la de Fresco. Entonces digo, ¿qué implicancias políticas tenía esta adscripción a un modelo más corporativista, más nacionalista, más duro, más de derecha, que la otra línea de los protagonistas del golpe? Y insisto, que está ahí presente en la sala de sesiones. Un poco lo podemos ver recuperando a quien mencioné antes, que es Atilio Boverí. ¿Recuerdan el artista de los cristales grabados? Y se fijan, escribió una novela. ¿A quién se la dedica? Abajo de todo dice, con una dedicatoria a Mussolini e Hitler, ¿no? Como dirían en la época, ¿no? Había un diagnóstico de que las democracias liberales estaban pasando por una crisis terminal y que el futuro, en 1939 y 40, iba a venir del lado de los fascismos. Este artista, Boverí, decía en la dedicatoria: vaya este librito como un modestísimo homenaje a dos de los hombres más grandes que ha alumbrado la humanidad, Mussolini e Hitler. Espuelas providenciales que, como el tábano clásico, Dios los puso sobre el lomo del mundo para animarlo y tenerlo despierto, ¿sí? Eran artistas, intelectuales, políticos que estaban apostando porque el futuro del mundo iba hacia el fascismo y que las democracias liberales clásicas estaban terminadas. Era un diagnóstico, insisto, bastante difundido a fines de los 40, fines de los 30, principios de los 40. Recordemos que cuando se inauguró el Palacio, además, ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial, que empezó en septiembre del 39. Por lo tanto, ya el clivaje fascismo-antifascismo se empezaba a dirimir en términos bélicos concretos, ya no era una disputa política, intelectual, cultural. Y entonces no es descabellado que en un retrato que está en el Archivo General de la Nación, acá está Manuel Fresco en la intimidad de su hogar con su señora, Raquel Monasterio de Fresco, en su casa, que él pusiera para la foto, porque están claramente elegidos para que se vean, dos retratos que, insisto, son coherentes con su posicionamiento político. De un lado, ¿a quién vemos? A José Félix Uriburu, el que yo insisto era el de la línea más dura del ejército, el que quería poner un modelo al de la Italia fascista en la Argentina, un modelo corporativista. Por otro lado, el otro retrato es un personaje mucho más conocido, nada más ni menos, que Benito Mussolini, ¿sí? Que Fresco lo ha conocido de viaje en Italia y que era un declarado admirador de Mussolini. Pero insisto, poniéndonos en contexto, 1938, 39, 40, todavía no había empezado, estaba empezando la Segunda Guerra Mundial a fines del 39, bueno, había muchos políticos, intelectuales, incluso artistas que estaban apostando al fascismo, ¿sí? Y que lo defendían sin que esto implicara, más allá de que ya tenía implicancias claras con algunas cuestiones raciales, con algunas cuestiones represivas, antirrepublicanas, no implicaba todo lo demás que se conoció después, todavía. Y con esto quiero cerrar para terminar de invitarlos a pensar sobre la figura de Fresco. Fresco, también recordemos, es un personaje
muy conocido, muy querido para un sector de la comunidad, porque le reconocen la gran obra pública que tuvo, que es innegable, y también por su carácter de médico y de vecino ilustre, digamos de alguna manera, de la ciudad de Aedo. Mucha gente en Aedo tiene un buen recuerdo del gobernador Fresco, una buena familia y demás, ¿no? Esta foto ya es Fresco más anciano, murió unos años después, está en su casa, de vuelta, 1968, y detrás del sillón nuevamente pone retratos. Y fíjense la cara como está posando para la foto está armada, no es una foto casual, no es que los retratos estaban ahí y se me escapó. Por lo menos así lo interpreto yo. Esta foto la encontré en el Archivo General de la Nación también. ¿A quién expuso? Ahí hacemos un zoom. Hay una mujer que no hemos podido identificar quién es, parece como una actriz de la época. Retratos de fondo. El primero que podemos hablar, boca abajo, que es simbólico, boca abajo se pone a la gente que uno desprecia con los retratos. Es simbólico, cuando vos desprecias a alguien lo pones al revés. ¿Quién es? Nada menos que el presidente Roberto Marcelino Ortiz, ¿sí? Que venía de un sector radical antirigoyenista y que fue el que lo derrocó. Fresco nunca le perdonó que lo haya derrocado y no lo haya terminado. Por unos meses no pudo terminar la gestión, nunca se lo perdonó, por lo tanto, a Ortiz lo despreció hasta 1968, cuando nos pone el retrato al revés para que nosotros, años después, veamos también esta foto y veamos qué consideración tenía sobre Ortiz. A la derecha, el mismo retrato que vimos antes, no nos debería generar sorpresa. Es ni más ni menos que Mussolini, nuevamente. Pero lo más escalofriante en el medio está en el retrato del medio, que no sé si ya lo distinguen o lo llegan a distinguir. Es uno de los retratos más famosos, nada más y nada menos que de Adolf Hitler, en 1968, no en 1939, no en 1940. Insisto, está puesto ahí a propósito, no es casualidad. Incluso se ve más que Mussolini. Está en el centro del sillón. Adolf Hitler, digamos, no hace falta que nos extendamos sobre la figura de este auténtico tirano y criminal contra la humanidad. En la Argentina, desde fines de los 40, o sea, cuando estaba terminando la guerra, los periódicos argentinos ya cubrían lo que ellos denominaban la barbarie nazi y publicaban documentos fotográficos, crónicas periodísticas de, por ejemplo, cuando se iban liberando nada más y nada menos que los campos de concentración nazi. En el año 45-46 se realizaron los juicios de Nuremberg y se condenó a altos jerarcas nazis, y esto se conoció en todo el mundo. En los 60 se hicieron nuevos juicios en Alemania, se condenó a los responsables de Auschwitz. En mayo del 60 fue secuestrado en la Argentina Adolf Eichmann y fue juzgado en Israel y condenado a muerte en 1961. Esto es 7 años antes de esta foto. Fresco conocía todo esto y sin embargo decidió mantener ese retrato y dejándolo de fondo. Por lo tanto, desde el ámbito académico, desde la actuación, Fresco un poco después del 40 políticamente desapareció, se corrió. Siempre se dice que le ofreció su poco capital político que le quedaba a Perón, y que Perón medio como que le dijo que sí, pero en realidad nunca le prometió ni lo quiso para nada, para utilizar para nada, como que no le dijo ni que sí ni que no, pero efectivamente nunca se concretó nada. Y Fresco desapareció un poco de la escena política nacional y se lo considera por su etapa un admirador de Hitler y Mussolini, de Primo de Rivera, incluso hasta de Roosevelt, pero siempre se dice que no era directamente fascista. Habida cuenta de esta foto, yo me preguntaría de vuelta si en realidad, por lo menos después, no terminó siendo directamente un fascista argentino, como es declarado incluso aparece Fresco mencionado en cables de agencias de inteligencia norteamericana en la segunda posguerra, como uno de los contactos locales del nazismo argentino y demás. Así que es un poco corrernos de las obras de arte en sí, pero sí para reflexionar, a mí me interesa para reflexionar sobre el lugar destacado que ocupa la figura de Fresco en el recinto de la democracia, y obviamente no vamos a borrar una obra de arte que es una maravilla, y Alfredo Guido no se iba a imaginar los campos de concentración nazis, y
quizás simplemente lo pintó porque había sido quienes habían encargado la obra. Pero de cualquier manera está ahí. Y con eso, yo de mi parte les quería cerrar esta exposición, que se hizo quizá un tanto larga, pero me parece que era interesante que la comunidad en este día pudiera conocer un poco más de su pasado y reflexionar un poco sobre la historia, el arte y el patrimonio que tiene el Palacio Municipal. Así que les paso la palabra ya en el recinto, antes de quitar más tiempo a esta actividad, y a ver si existe un contacto con el mundo detrás de la pantalla, que serían los fieles oyentes y personas que están mirando, ¿no? A ver si hay alguna inquietud, pregunta, bueno, y les agradezco a todos y a todas por la atención. Bueno, profesor, gracias. En principio estuvo buenísimo el encuentro. La verdad que pasamos por años y años de historia de Morón. Lo último nos dejó bastante movilizados y movilizadas, ¿no? Los últimos detalles. Pero bueno, me parece que esto da para otro encuentro de análisis también más pormenorizado de la última etapa del siglo XX, ¿no? Porque me parece que la historia a través de las obras de arte nos deja como un abanico bastante amplio de discusión y de entendimiento de cómo llegamos, ¿no? De esa modernidad y de esa oscuridad también, ¿no? Del siglo XX, porque fueron ambos detalles, ¿no? Los que fueron los que forjaron a nuestro distrito, ¿no? Así que me parece que da para otro encuentro más. Ya creo que generamos el compromiso para un ida y vuelta más organizado con los vecinos y vecinas, y sobre todo con parte de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Tanto del Consejo Deliberante como del municipio, ¿no? Porque hay pequeñas cosas que hacen a la historia, como bien nos mostrabas, de detalles y de otras cuestiones. Así que agradecerte profundamente por este encuentro y esta celebración de los 235 años de Morón. La verdad que tener la historia a mano siempre nos hace bien y nos hace estar en este ejercicio de la memoria que, por lo que fuimos viendo de todos estos años, es necesario tenerlo muy presente. Así que bueno, muchas gracias, Agustín. Sí. ¿Me escuchás? Hola, Agustín. Bueno, agradecerte por toda la investigación, el trabajo que hiciste, el esfuerzo. Me parece que hay una gran información en tu trabajo y que muchos desconocen, así que esperemos que se vuelva a generar este tipo de actividades y otro encuentro más con la historia del municipio. Y bueno, agradecerte de parte del Consejo, de todos los trabajadores del Consejo por este trabajo que hiciste. Bueno, permitime antes que quizá pase a Jorge, agradecerles a ustedes también, porque siempre es bueno que las autoridades del Consejo y los trabajadores, las trabajadoras nos reciban también, que siempre nos reciben muy bien. Encontramos un ambiente muy bueno para trabajar, sabiendo que aunque la gente hacia afuera por ahí no lo ve, pero dentro de la estructura municipal somos dos poderes diferentes y tenemos, digamos, a veces que buscar lugares de encuentro para trabajar en conjunto y para poder compartir espacios y propuestas, que me parece que siempre es muy interesante, y difundir un poco insisto, el patrimonio que tienen ustedes ahí detrás, en particular ese fresco que a mí por lo menos es una debilidad, y me parece que tendría que ser conocido a nivel provincial y a nivel nacional, porque es una obra de una envergadura impresionante. Bueno, muchas gracias, Agustín. Nos estamos viendo la próxima. Por nada. Hasta luego. Hasta luego.